Muchas gracias por venir a esta presentación del informe de política monetaria de enero, tanto los que estamos hoy acá en la sala, también a todos los que nos acompañan por streaming. Bueno, como es habitual, el índice de política monetaria tiene una serie de capítulos. En este caso, puntualmente, lo publicamos la semana pasada, así que un agradecimiento especial a los que se acercaron hoy, una semana después de la publicación. Pero, como siempre, tenemos un capítulo sobre el contexto internacional, un capítulo sobre actividad económica, un capítulo sobre la evolución de los precios y un capítulo sobre política monetaria. Y elegimos en cada una de las presentaciones qué temas tocamos y no tocamos. En este caso vamos a concentrarnos en precios y actividad monetaria, aunque por supuesto que después vamos a estar a disposición para todas las preguntas que ustedes tengan, ¿no? En cualquiera de estos temas. Nos parece que es enero, terminó el año 2016, me parece que es un buen momento para hacer una suerte como de síntesis y balance de lo que ocurrió y de lo que el Banco Central dijo. Y un poco nuestro mensaje hoy es que nos pusimos un objetivo para el año 2016, que fue una inflación de 1,5 o menor en el último trimestre, y el Banco Central cumplió con ese objetivo. Y lo decimos con el ánimo de enfatizar que vamos a cumplir el año que viene, o mejor dicho, vamos a cumplir este año también con nuestra meta de 12-17% que nos hemos fijado para este año. Un dato sí que me parece relevante. Ustedes se acuerdan cuando nosotros arrancamos el año, todavía no estaba el dato de inflación del INDEC, de AMBA, del Gran Buenos Aires, que es el dato referencial nuestro para la política monetaria. Siempre dijimos que el año 2016 iba a ser un año con muchas diferencias entre la evolución de precios en el área metropolitana y el resto del país, porque la estructura de subsidios que había montado el gobierno anterior favorecía particularmente al área metropolitana, y esto de alguna manera se iba a ir corrigiendo, con lo cual nos parece interesante mostrar cuál fue ese índice de inflación para ese conjunto o ese sintético de inflación nacional que computamos en el Banco Central, que combina los tres índices que nosotros tenemos a nivel nacional validados por el INDEC, que son el índice de la Ciudad de Buenos Aires, el índice de la provincia de San Luis y el índice de la provincia de Córdoba, y ese da un número de 36,6. Esa fue la inflación cuando lo miran un criterio más nacional, con muchas diferencias, ¿no? Se circuló mucho en los diarios el número de Cava, que es 41%, pero por ejemplo el número de inflación en el año 2016 de la provincia de San Luis es 31%, 31,4 puntualmente, y Córdoba es 34,4. Así que esta diferencia que nosotros habíamos anticipado a principio de año entre la evolución de la inflación en el área metropolitana y el conjunto del país se fue dando, pero nos parece que tener este número presente me parece que es más representativo del proceso inflacionario que el de mirar el de una ciudad puntualmente, aunque sea una ciudad tan importante como la Ciudad de Buenos Aires. Ahora, con lo que respecta a los objetivos impuestos por el Banco Central, que, como repito, nosotros siempre hemos dicho que vamos a usar como objetivos el índice de inflación con mayor amplitud y cobertura geográfica que publica el INDEC. En este caso es el índice del AMBA. Del INDEC nosotros habíamos hablado de una tasa de inflación mensual del 1,5 o menor en el último trimestre. Y acá esas tres círculos que tengo ahí muestran algunas referencias de cómo fue el proceso de inflación en la última parte del año con respecto a esto. El primero es 1,4. 1,4 es la tasa promedio de inflación del último semestre del año, es decir, no del último trimestre, sino del último semestre. Este 1,4 equivale a un 18,5% anualizado. Es decir, la economía hace 6 meses que viene operando. Yo lo había dicho en la conferencia que hicimos la última vez, que la economía ya estaba transitando un momento con una inflación por debajo del 20%. Ahora podemos afirmar que en la segunda mitad del año la inflación en Argentina se movió a este ritmo del 18,5%, fue el anualizado del promedio del segundo semestre. Cuando vamos específicamente al cuarto trimestre, nosotros en la conferencia de octubre habíamos dicho que se nos presentaba una particularidad, que era el fallo de la Corte Suprema con el tema de las tarifas. Se habían revertido el aumento de las tarifas por mitad de año. Después ese aumento de las tarifas se volvió a producir en el mes de octubre, y entonces eso generó como una suerte de serrucho donde bajaba la inflación en agosto y septiembre y subía en octubre, y nosotros dijimos que, dado que eso era un cambio que no había sido anticipado
anticipado cuando habíamos puesto esas pautas, íbamos a medir la inflación de octubre como un promedio de agosto, septiembre y octubre, es decir, como para de alguna manera netear el efecto de esa suba y baja, y eso lo íbamos a ponderar con el número de noviembre y el número de diciembre. Bueno, ese número da 1,3. Son distintas maneras quizás de evaluar el cumplimiento de la meta. Y después, por supuesto, el número que ustedes ya conocen, que se publicó recientemente, del 1,2% de inflación en diciembre. Así que cualquiera de las medidas que ustedes quieran tener, la verdad que el Banco Central cumplió con su objetivo de inflación. Podríamos decir, bueno, en su momento cuando lo lanzamos fue recibido con cierto escepticismo, pero bueno, la verdad que por suerte se ha podido cumplir. Esta segunda placa muestra, digamos, un poco lo mismo, pero no hablando ya del nivel general de la inflación, sino de la inflación núcleo. Ustedes saben que la inflación núcleo es básicamente un componente que deja por fuera los bienes estacionales y deja por fuera los bienes regulados. Las metodologías son diferentes según los distintos distritos. Hay componentes del núcleo que incorporan elementos de precios regulados. Por ejemplo, expensas tiene un componente importante de gas. Entonces, cuando sale un precio regulado como gas sube, aparece dentro del componente de la núcleo, pero bueno, son detalles metodológicos. La núcleo nacional, también usando el mismo promedio de esos tres índices, fue 31,5. También un poco, ¿no?, atendiendo a esta diferencia que ha habido, porque como todos sabemos, durante el año 2016 los precios regulados subieron por encima del precio del resto de los precios. Pero lo que sí, cuando vamos a IPC, GBA, y miramos el núcleo y miramos las tres mismos cálculos que expliqué antes para el nivel general para el núcleo, vemos ahí una constante del 1,7. Y esto nosotros lo hemos identificado en los últimos comunicados de política monetaria. Esto estamos mirando diciendo, no, este 1,7 tiene que caer, este número tiene que ser menor. Después vamos a ver una proyección para el año 2017, donde tendría que ubicarse este núcleo a medida que avance el año, pero este es obviamente un número que tiene que bajar, y esto lo hemos enfatizado. Ahora en un ratito yo voy a mostrar cómo evolucionó la núcleo dentro del periodo y también cómo evolucionó diferenciadamente lo que es GBA con respecto a Cava y Córdoba. Vamos a ver que en el resto de los distritos se ve una desaceleración importante del núcleo, que nos da bastante tranquilidad, pero bueno, hombre precavido vale por dos. A esto le estamos dando muchísima atención en este momento. Esto es simplemente para mostrarles la evolución del dato de inflación GBA del INDEC, como fue desde su primer número, que fue mayo. Ustedes se acuerdan, el 15 de junio el INDEC publicó por primera vez la variación de los precios correspondientes al mes de mayo, fue el primer número publicado. Y acá simplemente esto lo muestro para decir que este serrucho que tuvimos con las tarifas, la verdad que lo que ha implicado es que nos ha costado un poco más como Banco Central transmitir la idea de esta desinflación muy pronunciada que ha tenido la economía en el segundo semestre. Si no hubiera estado eso, esto hubiera sido probablemente una trayectoria mucho más estable y habría una mayor percepción justamente de lo fuerte que ha sido ese proceso de desinflación que la economía tuvo en el segundo semestre. Pero bueno, simplemente como un dato. Acá lo podemos ver a nivel semestral y ya comparando las distintas mediciones. Tenemos primer semestre y segundo semestre, tenemos los 4 índices que están disponibles para ambos, ¿no?, que son Cava, San Luis, Córdoba y el IPC nacional, y el negro aparece solo en el segundo semestre porque no tenemos completo el primer semestre del INDEC, AMBA, y entonces, bueno, varias cosas, ¿no?, podemos deducir de esto. Lo del 1,5 o menos, bueno, se da bastante bien ahí, 1,5 o menos, no tenemos 1, queda 1,4, pero fíjense además la estabilidad, ¿no? La estabilidad de los números cuando uno ya los toma con una perspectiva un poquito más larga. Fíjense cómo todos los índices empiezan a alinearse en torno a valores mucho más cercanos. Por supuesto, proceso que se da mucho más fuerte cuando ya los números de inflación son mucho más bajos que, por ejemplo, los que tuvimos en el primer semestre. Esto es un tema que tiene que ver con algo que de alguna manera vamos a anunciar hoy.
que es, nosotros lo hemos discutido varias veces con ustedes, sobre todo con los periodistas en esta reunión, que es cuando uno toma una decisión de tasa de interés semanal, uno generalmente tiene un montón de información, y esa información a veces va para un lado, a veces va para el otro, y uno la información no la tiene que tomar reaccionando a cada número que sale, porque sería muy inestable eso, sino que uno tiene que de alguna manera visualizar un proceso de inflación, imaginarse cómo está yendo, convencerse de cuál es la dinámica, y entonces uno pone la tasa de interés en función de ese proceso. Fíjense que cuando uno mira un proceso largo, todos los números se alinean y es muy claro qué es lo que está pasando con la inflación. Cuando uno lo usa o lo determina a nivel semanal es muy difícil. Por eso en todos los países del mundo las decisiones de tasa de interés se toman o 12 u 8 veces por año. Es decir, en general la decisión de tasa es una vez por mes. Por ejemplo, si miro a Brasil, una vez por mes. Hay otros países que lo hacen solamente 8 veces por año. Nosotros acá estamos tomando una decisión por semana, que me parece que fue muy válido durante el año 2016 tener una definición por semana. Estábamos realmente comenzando, estábamos con la transición al régimen de inflación, pero creo que en algún momento Argentina, esto ya lo hemos dicho, va a tener que transicionar a decisiones de tasa de interés a medida que además todas las variables macroeconómicas se van ordenando más espaciadas. Por eso a partir de marzo nosotros vamos a empezar a tomar las decisiones cada 15 días. No vamos a ir directamente a una vez por mes o no vamos a ir directamente a una vez, 8 veces en el año, pero sí vamos a dejar de tomar una decisión de tasa de interés toda la semana, vamos a ir cada 15 días, van a ser 2 martes por mes y sobre el final de la presentación les voy a mostrar, sobre todo esto para los periodistas, el cronograma de cuáles son los días puntualmente donde el Banco Central va a estar tomando decisión de tasas, pero va a haber semanas donde ya no va a haber decisión de tasas. Esto también es importante porque va dando más certidumbre, más estabilidad y eso me parece que contribuye en todo sentido. Bueno, bien, estos mayoristas realmente ha tenido una desaceleración notable en el segundo semestre. Fíjense que los números de inflación mayoristas en el segundo semestre son menos de un cuarto de la evolución promedio de crecimiento durante el primer semestre. Esto realmente es muy dramático. Lo pongo acá. Si quisieran poner título, la inflación en el segundo semestre fue menos de un cuarto de la del primero, no tengo ningún problema, sobre todo porque mucha bolilla, si me permiten, se le dio en los medios al tema de los precios mayoristas durante el segundo semestre, cosa que era un objeto de frustración permanente acá en el Banco Central, pero bueno, así es la vida. Pero sí, definitivamente no me voy a privar de mostrarlo acá, que realmente sí es muy notable la desaceleración que han tenido los precios mayoristas en la segunda mitad del año. Por supuesto, precios mayoristas no es objetivo del Banco Central, pero sí lo menciono de manera complementaria. Bueno, estas son las... ¿Se acuerdan que yo les dije núcleo 1717? Es un número que nosotros visualizamos que tiene que bajar para cumplir con nuestra meta del 12-17. Acá ustedes lo que tienen son, acá hay 7 líneas en este gráfico, no voy a explicar cada una de ellas, pero las que están en colores son las de la ciudad de Buenos Aires, la ciudad de Córdoba y el INDEC. Me falta la de San Luis porque San Luis no publica inflación núcleo, entonces no la tenemos. Y este es el proceso de evolución. ¿Se acuerdan que yo les dije 1.7 nos preocupa? Pero si ustedes miran este gráfico, ustedes verán que en algún sentido hay una desaceleración. Cuando uno va a Cava y Córdoba, se ve una desaceleración de la inflación núcleo sobre el final del año. Fíjense que ahí tengo 1.3 y 1.2. Es la inflación núcleo de diciembre de Cava y Córdoba. Y es AMBA del INDEC la que se mantiene de alguna manera más alta relativo a los dos. Pero repito, esto lo comento porque no es un fenómeno nacional o único este hecho de que la COR se mantiene sin bajar, sino que es particularmente del índice que nosotros hemos elegido como referencias. Entonces esto nos da cierta tranquilidad que cuando miro otros distritos la inflación núcleo está bajando. Y las punteadas son unos cálculos estadísticos que hace el Banco Central con una metodología que hacen nuestros econometristas que tratan de captar la tendencia
estructural, digamos, de largo plazo de los índices de inflación y con distintas metodologías, y ahí también se ve que esa inflación núcleo también está bajando, casi que la de AMBA es casi como una particularidad, una peculiaridad dentro de ese conjunto. Pero recuerden que ese es nuestro objetivo, así que nos tenemos que focalizar en eso. En este gráfico lo que hago es, entonces empezamos a visualizar cómo tiene que evolucionar el proceso inflacionario durante el año 2017 para cumplir con nuestra meta de 12-17. Y lo que está en este gráfico es básicamente cómo tendría que evolucionar la inflación núcleo. La inflación núcleo acá, objetivo, la estamos buscando, la estamos determinando, neteando el efecto que los analistas en el REM le asignan a los regulados, o sea, el impacto que los analistas le asignan al componente regulados en la evolución de precios del 2017, deja como residuo donde el Banco Central tiene que ubicar la inflación núcleo para cumplir con sus metas de 12-17. Entonces, obviamente la cota inferior es donde tendría que estar ubicada la inflación núcleo para que el año termine con una inflación del 12%, y la cota superior es cómo tendría que evolucionar la inflación núcleo en el año 2017 para que la inflación termine en 17%, que son las dos bandas de objetivos que tiene el Banco Central. Lo cual quiere decir que en el último cuatrimestre del año, la inflación núcleo, si tomara, digamos, la banda superior, por dar un ejemplo, tendría que estar por debajo del 1%, que no lo planteo acá como un objetivo del Banco Central. Nuestro objetivo es 12-17, nivel general, el índice más amplio que publique el INDEC para el año, punta a punta para el año 2017, 12-17. Pero para nosotros, como tener un elemento referencial, para que eso se cumpla, de mínima, la inflación núcleo va a tener que estar evolucionando por debajo del 1% mensual en el último cuatrimestre del año. Es como nuestra referencia respecto de cómo tiene que ir evolucionando esto en el año. Bueno, aquí estamos entonces con nuestros objetivos de 12-17. Los analistas en este momento están esperando 21. Nosotros siempre hemos mirado esto en los últimos meses con bastante curiosidad, porque, repito, la economía viene con una inflación hace 6 meses de 18,5. Entonces, hace 6 meses tenemos una inflación del 18,5, pero los analistas esperan, bueno, en fin, repito, cuando dijimos 1,5 último trimestre, también la gente no pensaba que eso era posible, así que estamos acostumbrados, digamos, esto no es un problema, esto es simplemente cómo están las expectativas, y a medida que el Banco Central vaya siendo consistente con su política para la meta, eso tendría que ir convergiendo. Por supuesto, para 2018 también estamos un poco por encima de la meta, con expectativas que están en 14,9, así que vamos a buscar, digamos, que estas cosas vayan convergiendo. ¿Qué está esperando el mercado respecto a la conducción y al comportamiento de la política monetaria? Bueno, tenemos este gráfico, está dividido en dos, la última parte del 2016, la primera parte del 2017. Esto está computado en cada momento en cuál era la expectativa que había de tasa de política monetaria. En el 2016 la LEVAC, en el 2017 la tasa de pases a 7 días, que entre paréntesis yo felicito a la prensa por lo bien que han descrito y acompañado este cambio que nosotros hemos hecho en los instrumentos de política monetaria. Realmente ha sido realmente muy, muy bueno. Acá lo que está puesto es la tasa que los analistas esperan para la política monetaria, la inflación esperada, correspondiente a ese periodo, en este caso la LEVAC de 35 días, y por consiguiente la tasa de interés real. Nosotros ustedes se acuerdan cómo funciona el inflation targeting, la inflación baja, la tasa baja, la inflación sube, la tasa sube, es tan sencillo como eso, y hemos dicho que vamos a tener un sesgo contractivo, que esto es una tasa de interés real positiva, a los fines de ir acomodando la economía a nuestro objetivo de la inflación anual del 5% en el 2019. Entonces, fíjense que eso se ha mantenido durante el año 2016 y es la expectativa de que se mantenga durante el año 2017.
Ya en este caso, los analistas contestando sobre la tasa de pases a 7 días y la inflación esperada. Así que en ese sentido sentimos que está muy bien entendida y muy consolidada la visión del sesgo contractivo que el central va a seguir teniendo para consolidar su proceso de desinflación. Bueno, este es un gráfico que describe un poquito lo que ha sido el año 2016, ya pasando a un aspecto un poquito más técnico de conducción y de manejo de la política monetaria, con los corredores de pases a 1 día y a 7 días. La línea verde era la tasa de LEVAC, que fue la tasa de referencia durante todo el año 2016. Ustedes saben que a partir del 2017, que es la línea punteada, ya el Banco Central, la LEVAC deja de ser la tasa de referencia porque no es el lugar donde el Banco Central provee liquidez o saca liquidez del sistema, sino que eso pasa a ser el corredor de pases de 7 días, que es la línea oscura más punteada. Fíjense cómo en un momento nosotros empezamos, digamos, a achicar el corredor para que justamente esa tasa de referencia quede bien precisada. Antes era la tasa de LEVAC, que había un corredor de 50 puntos básicos arriba de la verde, ¿no? Pero lo que más les quiero mostrar acá, a ver si puedo hacerlo, fíjense los ejes de este gráfico. Esto va de 10 a 45. Y fíjense que antes de usar la tasa de interés, sobre todo en este periodo que va de octubre de 2015 hasta febrero de 2016, fíjense ustedes la volatilidad que tenía la tasa. Esta tendría que ser la tasa call, la tasa a la cual los bancos se prestan dinero entre sí. Fíjense la tremenda volatilidad. O sea, un día podía estar en 20 y a los pocos días estar en 34. Esto obviamente genera un problema en el manejo de la caja, de la liquidez, determinación de tasas de interés, estabilidad del sector financiero en todo sentido. Y eso, entonces, esto quiero que lo tengan presente, porque fíjense, a medida que hemos ido, digamos, acomodando y reduciendo las incertidumbres respecto de todas estas variables, fíjense acá ya la volatilidad es muchísimo más baja en comparativa. Fíjense, se los voy a mostrar en este gráfico. Fíjense, este es el corredor de pases de 1 día, perdón, acá está. Entonces fíjense que ahora el eje es 20 a 36. Entonces es un eje mucho más chiquito y fíjense acá, durante todo este periodo la tasa de interés como está, ahora cuando llamamos a la mesa es 23, es 24, es 25, pero no se mueve de eso. Antes pasábamos de 20 a 35, ¿no? Entonces eso al sector financiero le permite trabajar con un mucho mejor nivel de previsibilidad y eso básicamente es una reducción en algún sentido de los costos de transacción o el contexto o la volatilidad del contexto con el cual se manejan los bancos, y me parece que eso permite un funcionamiento mucho más eficiente del sector financiero. De hecho, por eso todos los bancos centrales del mundo eligen la tasa 1 día o la tasa 7 días como el pivote de referencia que sea estable, que después de ahí se anclan y se definen todo el resto de las tasas de interés. Bueno, lo mismo en el corredor de 7 días. Esto es la evolución. Este pasa a ser, casi les diría el punto central o la referencia central de la política monetaria a partir de enero. Nosotros durante el año y sobre todo en la parte final del año hicimos cambios normativos para que justamente este corredor de pases funcionara bien. Fíjense, por ejemplo, si ustedes miran acá, hay un periodo donde se está por encima. Después nosotros eliminamos restricciones que había para operar en este segmento y entonces la idea es que esto ya no difiera o no se mueva mucho de este corredor ya más estrecho que tenemos acá. Lo que tengo en este gráfico acá es justamente la cantidad de pases pasivos en 7 días, que era prácticamente un corredor que no tenía mucha utilización y que ahora, al ser como central, empieza a cobrar vida y empieza a ser el lugar donde se descargan los excesos de liquidez del sistema. Fíjense cómo esto ha ido creciendo acá. Yo los felicitaba hace un rato sobre el tema de la descripción de la transición, porque claro, lo que ocurre ahora es que uno tiene las licitaciones del EVA, que como ustedes saben nos queda una semanal la semana que viene, después ya pasamos a hacer las mensuales, pero entonces uno tiene, digamos, que lo que ocurre con la licitación del EVAC, uno puede ser expansivo o contractivo, pero después en realidad está el pase.
Entonces, por ejemplo, si los bancos quisieran, principalmente los bancos quisieran pasar de tener tenencias a 35 días a 7 días, uno va a tener una expansión por Levax y una absorción por pases. Pero ya estas dos cosas no pueden mirarse de manera separada, ¿no? Ya sería un error mirarlas de manera separada. Por ejemplo, en el mes de enero, por dar un ejemplo, nosotros hemos tenido licitaciones de Levax que han sido muy expansivas, pero cuando uno toma lo que ha ocurrido con pases durante el mes ha sido fuertemente contractivo. Es decir, en el mes la base monetaria se contrajo 30.000 millones, a pesar de que hemos tenido alguna licitación puntual del EVAC que ha sido expansiva en cerca de 40.000 millones, porque básicamente lo que fue es que se dijo, bueno, no estoy en 35, estoy en 7 días, se cancela el EVAC, viene a pases y es básicamente ya toda una misma cosa. Entonces, en eso me parece que sí, la prensa ha sido muy rápida y ha sido la verdad que ha tenido una descripción muy clara de este fenómeno, y eso desde ya que lo agradecemos muchísimo. En el ánimo de ir repasando también lo que ocurrió durante el año, hubo otra promesa, además del 1,5 mensual en el último trimestre, que tiene que ver con el tema de la dominancia fiscal, es decir, las transferencias del Banco Central al Tesoro. Y nosotros dijimos ya muy temprano, esto lo dijimos en enero, que las transferencias que el Banco Central iba a hacer al Tesoro iban a ser de 160.000 millones de pesos. Ustedes saben que ya hemos definido las transferencias para el año que viene en 150.000 millones. Y acá ustedes lo que tienen es la evolución de cómo fue. También hubo algún escepticismo respecto sobre si eso se iba a poder cumplir o no. Acá ustedes tienen cómo fue evolucionando eso a lo largo del año. Bueno, y finalmente, si ustedes entran en la base de datos del Banco Central, van a encontrar que durante el año le transmitimos 159.997. Así que, bueno, garroñamos 3 millones, ¿okay? Pero claramente cumplimos claramente con la meta de los 160.000, que creo que también nos da bastante credibilidad de cara al futuro. Otro tema, ya voy terminando, no queda mucho. Sí quería compartir con ustedes otro tema que ha sido un objeto de mucho debate y mucha discusión durante el año, que ha sido el tema de las Levax. Me parece importante hacer una reflexión sobre el fin de año sobre eso. Ustedes tienen ahí la evolución de las Levax como porcentaje de la base monetaria. Por aquí aparece una línea punteada, que es la proyección que nosotros hicimos de la evolución del stock de Levax como porcentaje de la base en septiembre, en nuestra conferencia de prensa. Esto lo hicimos cuando lanzamos el régimen de metas de inflación. Entonces, fíjense que nosotros anticipábamos un crecimiento y después una caída por allá por diciembre, cosa que es bastante natural, no hay que ser un genio para anticipar esto, sino que esto tiene que ver en gran medida asociado a la estacionalidad de la demanda de dinero, ¿no? En diciembre los agentes aumenta la demanda de dinero, entonces básicamente el sistema devuelve Levax para hacerse de esa demanda de dinero. Sí debo decir que el proceso de remonetización de la economía nos sorprendió un tanto. O sea, fíjense que terminamos con Levax sustancialmente por debajo de la proyección, es decir, que el sistema devolvió más Levax de los que nosotros estábamos anticipando, es decir, que tomó más dinero. Por supuesto que esto tuvo una serie de condimentos. Por supuesto tiene asociado la recuperación de la economía, claramente tiene su correlato en un aumento en la demanda de dinero. La baja en la tasa de inflación tiene su correlato en un aumento en la demanda de dinero, pero también diciembre fue un mes bastante atípico en términos de la demanda de dinero, porque se produjo un fenómeno bastante importante que por supuesto todos ustedes lo estuvieron siguiendo, que fue el blanqueo. Entonces, el blanqueo realmente generó un aumento en la demanda de dinero muy pronunciado. La verdad que se empezó a ver en noviembre, no en diciembre, se empezó a ver de manera muy fuerte en noviembre. También se vio muy pronunciado, mucho más para los más técnicos, en M2 y no tanto en M3. O sea, hubo mucha gente que empezó a cancelar plazos fijos y pasarlo a caja de ahorro, porque de ahí iba a pagar en todo caso la multa de sinceramiento. Con lo cual vimos nosotros ya en noviembre y en diciembre un aumento fuertísimo de cajas de ahorro y cuentas corrientes y una caída en plazos fijos, ¿no? Entonces muchos de ustedes también escribieron sobre el fuerte crecimiento que venía teniendo M2. No se veía tanto en M3.
porque gran parte era compensación, pero a la postre lo que redundó todo eso fue un aumento de la demanda de dinero del Estado, del propio gobierno. El gobierno terminó haciéndose de 100.000 millones de pesos y quería los 100.000 millones de pesos. Entonces eso aumentó la demanda de dinero por parte del Estado. Ese pico nosotros lo vimos el 3 de diciembre, que fue cuando todo ese dinero que estaba en pases, el gobierno se hace y entonces la base monetaria tiene un salto bastante significativo. Perdón que por ahí es un poquito muy técnico, muy específico, pero claro, esto es nuestro mundo, ¿no? Miramos esto todos los días. Entonces ahí el 3 de diciembre tuvimos un salto muy grande. De esos 100.000 millones de aumento de la demanda de dinero del gobierno, ya se han absorbido aproximadamente 50.000, ¿no? Y es un proceso que seguramente va a ir continuando a lo largo de los meses. Pero lo que sí es cierto es que esta es un poco la proyección que nosotros estamos teniendo para los pasivos no monetarios del Banco Central. Esto ya en cada una de las conferencias explicamos los supuestos que están atrás de esto, pero como ustedes ven, después de esa absorción tan grande que tuvimos que hacer en el arranque de la gestión, porque habíamos heredado una situación donde había un exceso de oferta de dinero y la demanda de dinero había estado atrapado por el cepo cambiario, entonces hubo que acomodar eso y eso obligó a un proceso de absorción muy fuerte. Fíjense que estos números ya están están mucho más estabilizados. Y quizás vale la pena hacer esta referencia, que es la siguiente. Esto nosotros lo hemos comentado y muchos de ustedes lo han replicado muy bien y que es el siguiente, que gran parte del crecimiento del stock de Levax de este año se produjo porque el Banco Central decidió comprar reservas, decidió mejorar su hoja de balance. Ustedes saben, compramos aproximadamente alrededor de 13.000 millones de dólares de reservas durante el año. Entonces, claro, cuando uno compra reservas, indistintamente si se lo compra al sector privado o al sector público, o sea, uno compra reservas, eso genera una expansión monetaria, pero si esa expansión monetaria, recuerden que en el sistema de tasas de interés el dinero es endógeno, el dinero que uno va al sistema que el sistema no quiere, vuelve inmediatamente a través de las Levax o ahora a través de los pases pasivos. Entonces, cuando uno compra, cuando acá decidimos comprar reservas, no cambia nada la demanda de dinero, porque nosotros no afectamos. Entonces, cuando uno decide comprar reservas, eso uno tiene que asumir que vuelve todo, ¿no? Entonces, ¿qué pasó a la hoja de balance del Banco Central? Que el Banco Central acumuló reservas y acumuló Levax. Entonces, la pregunta es, ¿cómo le fue al Banco Central comprando reservas y acumulando Levax? Por supuesto que esto no es un problema único de este Banco Central. Todos los bancos centrales, particularmente en el periodo 2000-2008, estoy hablando del Banco de México, el Banco de la Reserva de Sudáfrica, Chile, México ya lo mencioné, Brasil, etcétera, acumularon no 13.000 millones, números 10, varias veces eso, obviamente con compras esterilizadas. ¿Qué es lo que ocurre? Que las reservas esas tienen un retorno. Ese retorno es básicamente los intereses que uno obtiene por esas reservas más la variación en el valor del tipo de cambio que se contrasta con el valor de los intereses que uno paga. Entonces, fíjense este cálculo que nosotros hacemos. 630.000 millones fue el stock de Levax con el que se terminó. 209.000 de esas Levax fue los pesos que usamos para comprar las reservas, que después a su vez nos dieron un retorno de 19.140. Es decir que 209.000 más 19.000 sería el valor de los dólares que compramos y que tuvimos que esterilizar. Entonces, esto es básicamente lo que tenemos que netear del stock de Levax, porque es un activo que tenemos del otro lado de la hoja de balance del Banco Central. Cuando uno netea, entonces, básicamente para decirlo en un lenguaje sencillo, las Levax que uno tiene porque compró reservas, el número que queda es 401.000. Ahora, 401.000 es 5% del PIB, cuando nosotros habíamos arrancado el año con 5,9% del PIB en Levax. Es decir, que, repito, para terminar, si uno al stock de Levax le saca las Levax que fueron emitidas porque tienen una contrapartida en un activo que son dólares en la hoja de balance del Banco Central, el stock de Levax como porcentaje del PBI cayó. Entonces también me parece que simplemente abona esta idea de que nunca nosotros lo hemos visto, hemos tenido 4 conferencias, me han preguntado siempre sobre este tema, siempre nos han visto muy relajados, pero ahora terminado el año ya se empieza a ver por qué este es un tema que realmente no genera ninguna preocupación.
Terminamos entonces con algunos comentarios que se los voy a pedir que los haga Fernanda. Por supuesto me acompañan Lucas Liach, el vicepresidente del banco, Mauro Alessandro, que es el responsable, gerente principal de comunicación en la Subgerencia de Investigaciones Económicas, que es el responsable de este documento, y Fernanda Martigena, que es nuestra gerente principal de coyuntura, de seguimiento macroeconómico. Le voy a pedir a Fernanda, en todo caso, que nos dé unas pinceladas sobre el tema actividad, al cual no le vamos a dedicar mucho tiempo en esta conferencia, porque como esto se publicó el 18 y ustedes casi todos escribieron sobre esto la semana pasada, entonces por eso también decidimos hoy focalizarnos mucho más en lo monetario. Hola, ¿me escuchan? Sí. Ok, bueno, buenas tardes. La última vez que nos juntamos acá habíamos dicho que estábamos muy cerca de que nuestro indicador líder, es la línea roja que se ve en el gráfico, nos anticipe un cambio de ciclo de la economía. Entonces hoy, 3 meses después, nos encontramos para decirles que el indicador líder experimentó su punto de giro y se encuentra ya en una fase expansiva. Como por definición este indicador anticipa al ciclo de la economía, hoy, desconociendo lo que va a publicar el INDEC mañana de noviembre, sabiendo que el dato de octubre fue 0, podemos hablar de que la economía estaba iniciando su fase de recuperación. ¿Cómo lo hacemos? Es básicamente interpretando las señales que nos dan el líder. Yo no voy a extenderme mucho en esto, el informe tiene un apartado, pero básicamente son 2 enfoques. Uno es un sistema de puntajes que se basa en los criterios que mencioné la reunión anterior, de duración, profundidad y difusión. Y el segundo es un enfoque más estocástico, que es el que trajimos acá ilustrado, igual de nuevo en el informe ustedes tienen los dos, que trata de extraer información estocástica de las series. Esto a través de una inferencia bayesiana en base a un modelo de Nefichi del 82, lo que uno hace es considera que las variaciones del indicador líder que provienen de una fase expansiva del ciclo tienen una distribución diferente de lo que es aquellas que provienen de una fase contractiva del ciclo. Entonces, lo que uno hace cada vez que obtiene un resultado del líder es preguntarse cuál es la probabilidad condicionada de que esa variación haya venido de una fase distinta a la que estábamos, ¿sí? Fijamos un valor crítico en 95%, que lo que indica es, cuando se alcanza ese valor, es que la señal de que el ILA está en una fase nueva, diferente a la que estaba antes, es máxima, ¿sí? Si ustedes se fijan en el gráfico, los 2 últimos, tanto noviembre como diciembre, esa señal fue de 95%, lo que nos permite hablar con confianza de este cambio de punto de giro de la economía. Por supuesto que yo antes no les comenté, pero fíjense que si ustedes ven así a ojímetro, el punto mínimo del indicador de ILA está más o menos en junio y julio. Entonces, con otros indicadores que tenemos de la economía, parciales de construcción, industrias, que no me voy a detener, que también están mostrando signos positivos. También tenemos el indicador de Ferreres, que recientemente publicó el dato de diciembre y que ya muestra en el último cuatrimestre un crecimiento respecto al trimestre anterior. Fíjense que para Ferreres el mínimo hubiera estado en septiembre. Por lo tanto, de nuevo, nuestro indicador líder anticipó de alguna manera este cambio en la actividad. Muy bien, bueno, muchas gracias Fernanda. Por supuesto, si hay más preguntas las podemos atender. Ustedes saben que en este documento siempre tiene esto que llaman los apartados, que es básicamente algunas reflexiones un poquito más quizás un poquito más técnicas, pero más específicas, entonces no las ponemos en el cuerpo. Les cuento simplemente lo que hay acá. La primera tiene que ver con efectos de la esterilización de capitales en el mercado de cambios y la especulación estabilizadora. Esto es bastante importante porque a medida que nuestro mercado cambiario va ganando en profundidad, claro, el mercado cambiario anticipa los cambios de precios. Es decir, uno podría decir, viene la plata del blanqueo, el dólar se aprecia, se va la plata del blanqueo, el dólar se deprecia.
Pero con un mercado profundo, bueno, alguien que ve esa dinámica, que además es bastante, está en todos los diarios, o sea, bueno, entonces compro cuando está barato para vender cuando está caro. Entonces lo que hemos encontrado nosotros es que el mercado tuvo una capacidad de absorción y de arbitraje durante el mes de diciembre notable. Alguna gente habla del aumento del atesoramiento en diciembre, pero nosotros lo decimos no, fue especulación estabilizadora, porque permitió que el tipo de cambio prácticamente se haya absorbido los dólares del blanqueo sin prácticamente cambio en la paridad cambiaria, y por supuesto después eso, la gente que compró eso lo hace para de alguna manera descargarlo más adelante. Entonces, por ejemplo, en enero tampoco hemos tenido absolutamente ninguna presión, ninguna disrupción. Esto yo lo comento porque dentro de 3 meses vamos a estar con el tema de los dólares de la soja. Y entonces la gente va a decir, bueno, vienen los dólares de la soja, entonces el dólar se va a apreciar. Es exactamente lo mismo. Si fuera claro, ya digo, ¿no?, en un mercado que es profundo y donde hay capacidad de arbitraje de los distintos agentes, ese fenómeno no se va a dar. Vamos a empezar a ver muy poca estacionalidad en el valor del dólar, independientemente de lo que pase con los flujos comerciales, y eso sí nos parece que es una idea que es interesante y que hace al análisis y hace a las predicciones y hace al entendimiento de lo que está ocurriendo. Para nosotros la verdad que diciembre fue un gran test, porque fue muchísima la absorción de dólares que tuvo que hacer el mercado como resultado del blanqueo. Entonces, lo que van a encontrar en esa primera sección es un análisis de los flujos, de la participación, de cómo se produjo esto, que me parece que es bastante interesante. El otro que quería mencionar es el 5, hacemos un análisis que me parece también interesante para ver lo que es una cosa que hacen los economistas, se llama la contabilidad del crecimiento, que es ver dónde están las fuentes del crecimiento económico en Argentina. Lo hicimos con un periodo muy amplio, del año 80 al año 2016, y simplemente voy a dejar una frase para ver si le pica la curiosidad a alguien para ir a verlo. En todos los periodos, desde el año 80 hasta el año 2016, independientemente la contribución del capital, o sea, la acumulación de capital al crecimiento económico en Argentina ha sido negativa. En todas. Tenemos distintos periodos que están siempre negativa, lo cual habla, en algún sentido, del fracaso de esta economía en desarrollar su sector financiero. En general, los vehículos para que el ahorro se transforme en inversión y acumulación de capital. Es realmente muy sorprendente porque no hay un solo periodo, buenos y malos, donde esto no se ve. Así que eso me parece interesante verlo. Y el 7 también quizás sea interesante, aunque quizás ya es historia pasada, que son los efectos del sinceramiento fiscal en la demanda de dinero, donde justamente describimos. Es muy interesante porque mostramos la evolución de la demanda de dinero de M2, de cuentas corrientes, de cajas de ahorros, en los 10 años anteriores, y lo comparamos con el diciembre de este año, donde se ve justamente esto que yo comentaba, cómo la gente salió de plazos fijos, se fue a caja de ahorro de una manera totalmente atípica, y que generó de alguna manera ese pico en la demanda de dinero que observamos sobre fin de año, y que ahora el Banco Central está naturalmente o endógenamente volviendo a absorber. Pero hay algunos gráficos también muy simpáticos para ver. Termino entonces con el calendario. Acá la gran diferencia que ven en este calendario son enero y febrero con estas barras verdes, que eran los comunicados de política monetaria, porque los teníamos todas las semanas. A partir de marzo lo vamos a tener 2 martes por mes. Por ejemplo, en el mes de marzo vamos a tener una decisión de tasa de interés el 7 de marzo y una decisión de tasa de interés el 21 de marzo. En general, estas fechas están elegidas para que no coincidan con la licitación del EVAC, que va a ser el tercer martes de cada mes. Pero bueno, aquí ustedes tienen básicamente nuestro cronograma de publicaciones. Este que es fucsia acá, no sé bien qué color, es el informe de bancos. Estos, como hoy, 18, que la conferencia fue hoy, son los informes de política monetaria, es decir, que nos vamos a volver a encontrar el 18 de abril para esto, después el 18 de julio y finalmente el 18 de octubre. Y tenemos las 2 publicaciones, que son 2 al año, del informe de estabilidad financiera, que corregime Mauro, pero creo que es 17 de mayo, puede ser, y 15 de noviembre, ¿no?
por supuesto, el documento nuestro que entregamos de objetivos a fin de año, como hicimos a fin del año pasado. Así que, bueno, no tengo mucho más para comentarles, así que tomamos las preguntas que tengan para hacer. Sí. Buenas tardes. Ángel Cosami, de la agencia Tera. Una pequeña pregunta. ¿Cuál fue el monto que se pagó durante 2016 en concepto de intereses por LEVAC? No, ¿se escucha esto? No. Sí, el número exacto no lo tengo. Por supuesto te lo hacemos llegar, no hay absolutamente ningún inconveniente. Pero la reflexión que yo haría es que cuando uno mira, obviamente esos intereses son parte de la acumulación del stock de LEVAC que se va produciendo a lo largo del tiempo. Por eso en general cuando uno mira la sustentabilidad, uno la mira en función, por ejemplo, de cuando uno mira la mira como la deuda como porcentaje del PIB o del Producto Bruto para ver la sustentabilidad. En el caso nuestro lo hacemos respecto a nuestro pasivo, que es la base monetaria. Por eso los números que yo mostraba, lo mostré ahí con respecto al PIB, que también es otra manera de hacerlo. También el gráfico de líneas era con respecto a la base monetaria, donde mostramos estabilidad, con lo cual es un tema. Por eso quizás no lo tengo presente, porque busco yo la sustentabilidad. Muy importante, sin embargo, no confundir la tasa nominal con la tasa real. ¿No? Lo relevante para la dinámica es la tasa real y no la tasa nominal. Entonces siempre tener presente esa distinción me parece que es muy importante. Hola, buenas tardes. Liana Franco, de Ámbito. ¿Cómo les va? ¿Qué tal, Liana? Me convencieron de que ustedes tienen una capacidad de prognosis espectacular. Por lo tanto, voy a preguntar por qué razón, no solo los economistas privados, sino también el Fondo Monetario, duda de dos de las variables más importantes. Una es el crecimiento, que justamente les voy a preguntar en base a si ustedes estiman que se va a poder cumplir la tasa de crecimiento del 3,5 para este año como está establecido. Y segundo, con el tema de inflación. Y el tercer punto, algunos papers del fondo también hablan de dudas respecto al tipo de cambio en la Argentina, sobre todo por la incertidumbre que genera Estados Unidos y la posible apreciación que pueda tener. Entonces, ahora que ya hacen tan bien los pronósticos y se cumplieron, ¿cuál fue el que saber cuáles van a ser para este año? Bueno, a ver, dijimos. Y la última, perdón, sí. Porque esto sí me intrigó muchísimo. En todos los periodos, o sea, de 1900, el cálculo que hicieron al final, la acumulación de capital ha sido siempre negativa. Ahora, ¿por qué se piensa que esto se va a poder revertir en este periodo? Gracias. Perfecto. A ver, nosotros no tenemos estimaciones de crecimiento. Por supuesto, somos absolutamente optimistas respecto del proceso de crecimiento a largo plazo de Argentina, habiendo resuelto algunos de los problemas estructurales y con las reformas que, por supuesto, está llevando adelante el Ejecutivo. Con respecto a precios, yo lo dije que para nosotros era un poco paradojal. O sea, nosotros dijimos 1,5 último trimestre del año. Los bancos centrales tienen los instrumentos para que la tasa de inflación se ubique, digamos, acá y en cualquier lugar del mundo. Por supuesto que los procesos de desinflación requieren, digamos, una construcción de la credibilidad. Parece que eso es bastante importante. Cuando nosotros se arrancó este proceso en el primer semestre, me parece que las condiciones de credibilidad quizás no eran las que se fueron dando después, ni las que van a ser en el año 2017 y más adelante, ¿no? No es algo que es único de Argentina. Uno puede leer, por ejemplo, declaraciones del presidente del Banco Central de Canadá cuando ellos estaban haciendo el proceso de inflación, preguntándose, Liliana, exactamente lo mismo que acabas de preguntar, ¿no? Vos. Así que a nosotros lo único que nos compete en esto es decir algo y tratar de cumplirlo. Entonces este año fuimos muy contundentes, dijimos algo, lo cumplimos, bueno, perfecto, se toma nota. Y se creerá o no se creerá, o en función de eso se empezará a generar la perspectiva para el año que viene, ¿no? Y dijimos lo del 1,5, dijimos lo de los 160.000, son todos los elementos que vamos a trabajar día y noche para seguir construyendo esa credibilidad a lo largo del año, y pensamos que eventualmente estas dos cosas van a converger, pero no tengo
A veces, viste, me da ganas de zamarrear a alguien, pero no puedo hacerlo eso. Con respecto al tipo de cambio, volvemos a la discusión de siempre. Yo creo que este año ha sido muy interesante en lo cambiario para Argentina, no solo porque, bueno, quizás también ha sido una sorpresa, por ejemplo, un mercado cambiario donde prácticamente hace 6 o 7 meses el Banco Central no interviene en absoluto. Creo que tuvimos una intervención por un tema operativo en el comienzo del blanqueo de un fin de semana que se le acumularon muchas órdenes al Banco Nación, pero sacando eso el Banco Central no ha intervenido en el mercado cambiario. Donde ha habido movimientos del tipo de cambio que en cierto sentido han estabilizado el tipo de cambio real. Eso es algo también bastante sorprendente. Este es un año donde prácticamente, bueno, si uno mira el segundo semestre puntualmente, que se produce esta tremenda desinflación, el tipo de cambio real se mantiene constante. ¿Se acuerdan que siempre está el tema, no, para que haya desinflación en Argentina se tiene que atrasar el tipo de cambio? Bueno, eso yo les mostré. 1/4 fue la inflación de mayoristas en el segundo semestre, el tipo de cambio real no se movió ni un ápice. Y cuando uno mira todo el año 2016, creo que también es básicamente en nuestro multilateral, creo que hay una caída del 5%, es decir, mínimo en el movimiento del tipo de cambio real. Ahí hemos descubierto una cosa bastante interesante, que es la volatilidad del tipo de cambio estabiliza el tipo de cambio real. Yo esto lo mencioné en la última conferencia. Por ejemplo, cuando se produce el fenómeno Trump, el tipo de cambio de Argentina se deprecia y acompaña al real, acompaña al peso mexicano, acompaña al euro, estabiliza el tipo de cambio real, ¿no? Entonces, yo creo que ha sido un gran aprendizaje para todos y creo que ha sido, yo insisto, el tipo de cambio flexible es una gran herramienta para proteger a la Argentina, para proteger la producción real de Argentina, que recuerden, Argentina nunca se tomó el trabajo de construir. Siempre quiso tomar ese atajo de estabilizar fijando el tipo de cambio y metiéndose en esa trampa. Y nosotros hemos decidido ir por otro camino, ¿no? Entonces, con respecto al tipo de cambio, Liliana, no es un objetivo del Banco Central, pero estamos realmente muy satisfechos con lo que ha ocurrido en ese campo durante este año. Sí, lo último era... bueno, ¿por qué se va a revertir la...? Bueno, no, me parece que... gracias por recordármelo. Nosotros hemos dado nuestro diagnóstico sobre por qué se ha dado eso, excepto que nos impactó verlo ahora reflejado. ¿Se acuerdan? Nuestro diagnóstico es, si uno traía 100 pesos al sector financiero en el año 80 y hacía plazos fijos, en valor real en el año 2015 te quedaba 1,5 pesos. O sea, habías perdido prácticamente la totalidad del capital. Entonces, eso es lo que se llama un sistema con represión financiera. Un sistema con represión financiera es un sistema donde al ahorrista no se le compensa y no tiene un retorno real sobre un ahorro, sobre su ahorro. Entonces nosotros hemos dicho, tenemos que ir a un sistema financiero. El único resultado de eso es que los depósitos sobre el PBI son 12%, cuando en Chile son 90%. Entonces nos seguimos, digamos, tratando de ver cómo crecemos el crédito. Y es una imposibilidad si los bancos no tienen materia prima. Si los bancos no tienen depósitos, podemos decir, bueno, este pedacito lo saco para acá, este pedacito lo saco para allá, pero es toda una cosa en algún sentido, bastante estéril. Entonces, nuestro desafío, que es lo que va a cambiar esto y a lo que estamos apostando puntualmente, es básicamente darle al ahorrista una tasa de interés real positiva. Que el ahorrista diga, en vez de ahorrar, ya sea en ladrillos, acá que me perdone la gente de la construcción, pero en ladrillos o en dólares o lo que fuera, voy a ahorrar en el sector financiero y el sector financiero va a poder intermediar ese ahorro. Si uno mira, por ejemplo, entonces este año los instrumentos financieros han tenido tasas de interés reales más interesantes. Si uno mira, por ejemplo, el ahorro en LEVAX, sector privado más depósitos, eso subió 4 puntos del PIB. Por supuesto, ha tenido, sobre todo en la primera mitad del año, bastante atracción la LEVAX, pero a medida que las variables nominales, esos recursos vuelven al sector financiero. Hemos tenido un aumento muy significativo en el segmento dólares, tanto en depósitos como en préstamos. Así que y ustedes saben que nuestra apuesta importante es la UVA, que es básicamente un depósito que está protegido de un deterioro de su valor de poder adquisitivo. Que con la UVA
hicimos mucho énfasis durante todo el año con el tema hipotecarios, pero el foco central es la UVA como vehículo de ahorro, porque de nuevo, básicamente te lleva de un solo movimiento a un sistema financiero sin represión financiera. Pero claro, eso quiere decir que el que toma el crédito también va a tener que tener una tasa de interés real positiva. Pero es la única manera que vamos a revertir esto, que me parece tan claramente aparece en este ejercicio y que Argentina, quiera sea o no, no logró revertir en ninguna de sus épocas desde el año 80 a esta parte. Si me permitís, Fede, sí. El tema contribución negativa del capital, por ahí nosotros los economistas estamos muy acostumbrados a entender lo que quiere decir, pero básicamente es que en todo este periodo el capital por persona, entendido como el capital físico, las maquinarias, los edificios, por trabajador, digamos así, eso en la Argentina no aumentó como ocurre en otros países, sino que al contrario. Entonces ese es como un diagnóstico muy profundo de lo que le ha pasado a la Argentina, y por eso creemos que el rol del sistema financiero es tan importante, porque en el fondo, como explicaba el presidente, es el vehículo para que todo esos capital financiero que sí tienen los argentinos, en muchos casos en el exterior o en el colchón, en vez de estar prestando al resto del mundo, que es eso lo que hace es, venga el sistema financiero local y se transforme en esas máquinas y en esos edificios que no se construyeron todos estos años. Esa es la única manera que Argentina va a poder crecer. Pero es muy notable que en todos los periodos haya sido así en estos 30 y pico de años. Yo doy un ejemplo que nosotros lo hemos dado en varias conferencias recientes. Cuando alguien tenía $1 en una lata, el retorno que tenía esa persona y por consiguiente la sociedad era de menos 2% por año. O sea, la inflación de Estados Unidos le iba comiendo el valor. Imagínense ahora llevar esos dólares a un banco y ese banco lo presta, por ejemplo, hay bancos que están prestando a pymes exportadoras al 5%, quiere decir que la pyme produce más, tiene un retorno superior al 5%, quiere decir que la sociedad logra tener un capital que le genera un retorno de más del 5%. Entonces, es pasar de la no intermediación a la intermediación. Me hizo acordar Lucas, porque claro, el blanqueo en algún sentido fue quizás un pequeño pasito, pero por ejemplo en el segmento dólares lo vimos, ¿no? En el segmento dólares nosotros arrancamos el año con depósitos de alrededor de más o menos 10.000 millones, préstamos de 2.000, estoy haciendo números más o menos grandes, y hoy estamos en 25.000 de depósitos con préstamos de 9.300. O sea, hemos logrado cuadruplicar los préstamos, pero todavía estamos con un gap interesante, ¿no? Pero ese 10.000 a 25.000, de los cuales el blanqueo es una parte importante, es parte de ese proceso de sacar la plata de la latita y dársela a alguien que la pueda intermediar y dársela a un argentino para poder crear valor. Perdón, una cosa que no puedo evitar de decir, para nosotros el desarrollo del sector financiero es el desarrollo de la igualdad de oportunidades, porque las sociedades sin sector financiero son sociedades donde invierte solo el que ya tiene dinero. Nada más. ¿Qué tal? Se escucha. Charlie de Verdad de Bloomberg. Dos cosas. Primero, quería aclarar lo del hilo. ¿Lo del? Del hilo, del ILA, perdón. ¿Eso significa que ustedes piensan que hay la probabilidad de salir de recesión el cuarto trimestre es de 95%? ¿O no lo entendí bien. ¿Por qué tenía ese lo del 95%? Y por segundo quería saber si todavía hay planes creo que vos hablaste en diciembre de devolver el préstamo en yuanes de China. Se habló de esa posibilidad. Quería saber si eso todavía está en sus planes. Bueno, respecto al indicador líder, al ILA, todo el esfuerzo que uno hace es tratar de identificar el punto de giro del ILA y confirmar ese punto de giro y que realmente uno está en una nueva fase porque es el que anticipa el de la economía, ¿sí? Ahora, técnicamente uno recién puede confirmar un punto de giro porque las rutinas y los procesos de tendencia a ciclo necesitan varios meses, ¿sí?, para poder identificar ese punto de giro, ¿ok? Entonces, los dos enfoques que yo mencioné, del cual acá traje uno, lo que hacen es decir, con qué certeza yo puedo decir que mi indicador líder giró y realmente está en una nueva fase, ¿sí?
Ese 95% es un valor crítico que uno fija cuando hace este modelo, digamos, de enfoque bayesiano, que es el que dice, bueno, cuando yo alcanzo ese valor, es la señal máxima que puedo tener de que el punto de giro realmente sucedió y estoy en una nueva fase de crecimiento. Siempre hablando del líder. Entonces, el resto queda como el líder anticipa entre 2 y 3 meses el punto de giro de la economía. Uno puede decir que si, dado que el líder habría encontrado su mínimo entre junio y julio, uno puede decir que durante el cuarto trimestre la economía está encontrando su punto de giro. Yo te lo cuento de una manera quizás un poquito más pedestre y no tan técnica como hizo Fernanda. En este gráfico, lo blanco son momentos de expansión y lo grisáceo son los momentos de recesión. Y la línea azul son como variables estadísticas que vos computás respecto de ciertas cosas que están pasando en el momento de recesión. Fíjate que cada vez que esa línea azul tocó la del 95%, la economía pasó del gris al blanco. Es eso. Entonces nosotros estos datos estadísticos hoy nos dicen tocamos el 95%. Todos los ciclos económicos del año 90 hasta esta parte tuvieron la característica que cuando estas variables tocaron ese punto, la economía se movió del gris al blanco. Entonces en ese sentido es la afirmación que hace Fernanda. Respecto al swap, salió algo en diciembre que no sé de dónde salió. Porque creo que me lo han preguntado ya aquí. Para nosotros el swap con China es como lo que se llama una opción gratis. En el siguiente sentido, es básicamente un acuerdo que tenemos con China, donde nosotros tenemos yuanes, ellos tienen pesos. Mientras esa sea la situación, no hay costo financiero para ninguna de las partes. En cualquier momento eso se puede convertir, por ejemplo, en dólares o lo que fuera, como hicimos, te acordarás, el día antes de salir del cepo, que transformamos aproximadamente 3.500 millones, no me acuerdo el número exacto, de yuanes a dólares. Entonces, para nosotros sería un sinsentido devolver esa opción que hoy tenemos gratis, ¿no? Entonces, yo no sé por qué en diciembre eso salió. De cualquier manera, nuestro swap actual vence por Agustín, por allá por junio vence, ¿no? Allá por junio vence nuestro swap, así que nuestra intención es renovarlo. De hecho, yo ya le he escrito al presidente del Banco de China para hacer esa renovación. ¿Qué tal? Ignacio Rivera, de Ámbito Financiero. Primero, si ya tienen medido cuál va a ser el impacto en las reservas de la colocación de deuda que hizo el gobierno y la repo que hizo con los bancos, que más o menos llegan a los 13.000 millones de dólares, y piensan que eso va a impactar en el stock de reservas. Y después, con respecto al anuncio que hizo el gobierno sobre las cuotas sin interés, ellos hicieron mención a una estimación que habían hecho ustedes de que iban a bajar los precios entre 15 y 20% a partir de esto. Primero, a mí me queda una duda. Creo que los bancos en su momento habían asumido un costo para pagar, justamente para que las cuotas fueran sin interés. ¿Qué pasó con eso desde que llegaron al acuerdo hasta ahora? ¿Cuándo fue que los bancos resolvieron por ahí no hacerse cargo de ese costo y fueron los comercios los que empezaron a trasladar en los precios, este aumento del costo de financiamiento a los precios? Bueno, primero, ¿cómo está hecha esa estimación y qué pasó con el costo que estaban asumiendo los bancos? Perfecto. Tomo la primera y, como siempre ha sido, los temas de medios de pago, etcétera, los lleva Lucas, así que le paso la segunda para que lo comente Lucas. Cuando el gobierno hace una colocación y trae los dólares, eso impacta directamente en reservas. Otra cosa es si esos dólares los compra el Banco Central, que es algo diferente, Pero el impacto en términos de reservas estaría, no sé si el 100% de ese monto va a ser ingresado o no, una parte seguramente sí en estos días, así que claramente va a haber un aumento en las reservas en los próximos días asociado a estas colocaciones, sin duda alguna. ¿Querés tomar Sí, sobre el otro punto te voy a contestar, pero primero déjame decir que la verdad que la medida que tomó Comercio sobre cómo informar los precios nos parece que favorece mucho la transparencia de los mercados y que tiene muchas ventajas
específicamente desde el punto de vista de los objetivos del Banco Central, ¿no? Ellos creo que dieron buenas explicaciones ayer, pero básicamente la idea es que hoy el precio que pagás cuando pagás al contado tiene metido un interés. ¿Por qué tiene metido un interés? Porque te compras la plancha, dice 1.200 o 12 cuotas de 100. ¿Sí? Si vos pagás al contado te cobran 1.200. Si pagás en 12 cuotas de 100, la tarjeta o en realidad los bancos le depositan al comercio no 1.200, le depositan a las 48 horas 1.000 o 950. Entonces vos te preguntás, ¿por qué el comercio cobra 950 o 1.000 si pago con tarjeta de crédito y cobra 1.200 si pago al contado? Qué raro. Bueno, porque está esta cosa que se instaló después culturalmente de la cuota sin interés. La resolución lo que hace es, más allá del efecto que tenga sobre los precios, es el precio al contado tiene que ser el precio que recibe el comercio cuando le depositan lo que le deposita la tarjeta por la venta en cuotas. Entonces, ¿qué ventajas tiene esto? Uno, se termina un subsidio cruzado desde el que pagaba al contado al que paga en cuotas. Y que fíjate que en general el que pagaba al contado es el que no tiene acceso a tarjeta de crédito. Entonces, era una cosa de desigualdad, ¿no? Entonces, por un lado eso. Esto transparenta mucho los precios de las cosas. Ahora, una heladera es una heladera, no es una heladera un jueves con 80 cuotas que no entendés. Entonces, comparás los precios de las heladeras. Eso desde el punto de vista del Banco Central y de nuestro combate con la inflación es importante. Por suerte no digo que esto va a bajar la inflación, que depende de una cuestión monetaria, pero sí permite comparar precios y que los márgenes, vos puedes darte cuenta quién está cobrando de más y quién está cobrando bien por esa heladera. Entonces es importante también desde el punto de vista de transparencia de los precios. Y por último, desde el punto de vista del financiamiento. La plancha de 1.200 era a cero interés si comprabas con la tarjeta de crédito. Pero vos no podías conseguir 1.200 de otro para comprar la plancha y que te lo preste al cero. Entonces, tu única fuente posible de financiamiento de la plancha de 1.200 era comprar con la tarjeta. Ahora la plancha saldrá menos, no sabemos cuánto porque depende exactamente de cómo era la composición para cada comercio, de cuánto vendía el contado, cuánto vendía en cuotas. Entonces, veremos en qué lugar exacto se pone ese precio. No es que nosotros hicimos una estimación. Lo que uno sí puede no estimar, sino ver en Internet, es cuánto le descontaban al comercio cuando es el pago en cuotas. Pon en Google el nombre de la tarjeta más típica, descuento a comercio, y si te fijas en 12 cuotas, el coeficiente es 1.25. Quiere decir que vendías la plancha 1.200, te depositaban 900 y pico. Entonces, eso es lo que uno puede ver con claridad. ¿Cuánto de esto se traslada a una baja de precios? Depende en cada comercio, cuánto vendía el contado, cuánto en cuotas, ahora 12, que es un programa especial. Entonces, eso dependerá, pero claramente es una medida que va a transparentar los precios y en alguna medida también bajar los precios. Sobre el punto que dijiste que esto cambió, desde que aparecieron las cuotas sin interés, la situación es la que describo. La plancha al contado, 1.200, la plancha a crédito, el comercio cobraba menos. Entonces, le estoy cargando de más al que paga de contado. Esto fue siempre así. Por supuesto, el banco ponía los 950 o los 1.000 y después cobraba las 12 cuotas de 100. Y eso era el costo financiero total, que es lo que ahora tiene que estar transparentado. Entiendo que es un tema como con sus aristas, pero básicamente lo más importante es esta transparencia que va a generar en el comercio para comprar el precio de las heladeras y en el financiamiento para comparar distintas fuentes para conseguir la plata que necesito para comprar la plancha. Ese es más o menos. Pero la verdad que celebramos la medida desde el punto de vista, un último tema, medios de pago. Porque acá hubo una gran confusión muy importante para Banco Central. Nosotros estamos promoviendo los medios de pago electrónicos. Y por ahí se decía, bueno, pero esto va a tender a que se use el efectivo. No, contado. Contado no necesariamente quiere decir efectivo. Es más, cobrar con tarjeta de débito, el arancel es menor que el de tarjeta de crédito, 3 y 1,5. Pero además, los nuevos medios de pago que estamos promoviendo nosotros, que es la transferencia directa con una tarjeta o el botón de pago en Internet, que son en general de contado, o sea, de un pago, pero que tienen cero costo para el comerciante. O en el caso de comercios grandes, un costo que pueden negociar con el banco. Entonces, vamos a ir
al sistema de medio de pago que en el fondo termina siendo más barato. Hola, buenas tardes. Federico de Página 12. La pregunta es para Federico. A ver, te quería consultar un poco y aprovechar el momento, estamos en enero, para hacer un balance económico del 2016. Generalmente uno cuando mira la macroeconomía le importan 3 variables: crecimiento, inflación y empleo o mercado laboral. Los datos duros muestran que en crecimiento tuviste una caída del 3%, la inflación terminó el año en 41%, la más alta de los últimos 25 años. El mercado laboral orillando la tasa de desocupación de 2 dígitos. Entonces la pregunta sería, bueno, ¿cuáles piensan ustedes que fueron los errores de diagnóstico de la política monetaria para llegar a esta situación? Y obviamente, ¿qué lecciones quedan para 2017? Llegaste unos minutos tardes y te perdiste la primera placa, que tenía que ver un poco con el tema de inflación, que sí me parece, los otros números, digamos, no corren por tu cuenta. Pero en el tema de inflación puntualmente, yo lo que comentaba es que nosotros siempre habíamos dicho que en el año iba a haber una diferencia importante entre la inflación en Cava y el resto del país. Entonces mostré que la inflación nacional durante el año había terminado en 36,6, con diferencias bastante significativas entre los distritos. Si lo tengo por ahí. Con una inflación del 31%, creo que era, ¿no? En San Luis y 34% en Córdoba. Entonces creo que es bastante interesante que cuando tomemos una perspectiva de la inflación la hagamos en un sentido, Federico, nacional, no específicamente de una ciudad, a pesar, como decía yo, que una ciudad tan importante como la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Y me parece que puntualmente en eso, déjame concentrarme en el tema de la inflación porque es el tema que más nos atañe acá. Nosotros siempre lo hemos dicho que el desafío que nosotros enfrentamos con el tema de la inflación fue realmente muy impresionante, muy importante cuando llegamos, por la dinámica que esto traía. Entonces nosotros encontramos un banco central que venía emitiendo dinero a un ritmo cercano al 50%. Ustedes saben que la política monetaria tiene rezagos, con lo cual de alguna manera esa emisión monetaria en la segunda mitad del año pasado básicamente condicionaba la tasa de inflación de este año, a pesar de lo que se pudiera hacer. De hecho, tanto es así que inmediatamente nosotros redujimos esas tasas de expansión y el resultado se vio claramente en el segundo semestre, como mostré en la presentación. Teníamos el pasivo monetario que implicaba la venta de dólares futuros que había hecho la administración anterior. Teníamos el pasivo monetario que implicaba el cepo cambiario, que había de alguna manera alimentado una demanda de dinero, pero que la gente en un contexto de libertad no quería tener. Entonces teníamos que anticipar una caída muy fuerte en la demanda de dinero, que la vimos en el primer semestre del año y que también tenía presión. Con lo cual yo te diría que en el panorama de inflación, nosotros el segundo semestre de este año tuvimos la menor inflación desde el año 2008. Hay que remontarse a la crisis de Lehman para tener un segundo semestre, digo para comparar periodos equivalentes en el año. Segundo semestre, hay que volver al año 2008 para tener una inflación, y si uno saca el 2008 tiene que ir más de 10 años atrás para tener una inflación más baja que la que tuvo Argentina en el segundo semestre. Ahora, la inflación de este año claramente tuvo su incidencia, su impacto con la política monetaria que nosotros heredamos en el comienzo de la gestión, ¿no? Entonces, me parece que en ese sentido, cuando uno habla de que 6 meses a posteriori uno ya está en ese ritmo de inflación, repito, el más bajo en 8 años, la verdad que me parece que por supuesto hay muchas cosas que se pueden hacer mejor, todo es perfectible, pero dentro de todo estamos muy satisfechos con la evolución de esas variables, de esa variable puntualmente. Hola, ¿qué tal? Sí. Melina Manfredi, El Cronista. Bueno, 3 preguntas, si Sí. puedes, todas. En los comunicados de política monetaria de enero vienen señalando señales mixtas de inflación. ¿Qué más nos pueden contar sobre las señales mixtas? Sí. Básicamente. Después, ustedes están usando el índice AMBA, que es el más amplio. ¿Saben o tienen planeado cambiarlo más a fin de año cuando el INDEC tenga un índice nacional, dado que las tarifas y demás aumentos no impactan igual en AMBA
que en el interior. Y por último, recién hablabas de la necesidad de incrementar los depósitos para aumentar la intermediación financiera. ¿Qué esperan que pase con la tasa Badlar, la tasa que se le paga por plazos fijos a los ahorristas, que por el momento está como muy estabilizada, está alrededor del 17-18%? ¿Esperan que en algún momento los bancos empiecen a competir un poco más por el fondeo, tratar de atraer a los ahorristas con una tasa más interesante? Bueno, tres muy buenas preguntas, ¿no? Obviamente en los últimos dos comentarios, comunicados de política monetaria, nosotros hablamos de señales mixtas y hablamos también del tema de la núcleo, ¿no? Que veíamos esa núcleo más estabilizada, aunque como dije hoy era más específico de AMBA y no tanto de los otros distritos que nos preocupaban. Claro, mixtas es respecto a nuestro proceso de desinflación. Es decir, nosotros en noviembre y diciembre tuvimos señales muy contundentes durante todo el periodo de que la desinflación se iba produciendo de una manera muy significativa. Por eso en ese periodo bajamos 200 puntos básicos la tasa. Donde ese proceso de alguna manera se ralentiza, ese proceso de desinflación, bueno, es mixto para nosotros. Quiere decir que nada, estamos en una posición cautelosa, expectante. Por ahora no, digamos, estamos cómodos con el nivel de tasas, pero simplemente no se está produciendo esa desinflación al ritmo que venía dándose y como ustedes después vieron en los números fue muy significativa, sobre todo en el mes de diciembre, ¿no? Entonces simplemente se refiere a eso. Nosotros en realidad siempre dijimos que nuestra meta era el índice que publicara el INDEC de mayor cobertura geográfica. Esa es nuestra única meta. Con lo cual, si en algún momento de este año o el año que viene el INDEC publica un índice más nacional, tendremos que ver, digamos, esa es nuestra meta hoy, porque siempre dijimos que era eso y tendremos que ver de alguna manera cómo se empalma eso y cómo lo veremos en su momento. Hoy, por lo pronto, estamos focalizados en ambas GBA, que es lo que tenemos, ¿no? Y sí, yo la verdad que le hablo mucho a los bancos y les digo, tienen que salir a buscar al depositante. Lo he comentado esto muchas veces, el sistema financiero nuestro se quedó como de alguna manera, ha sido uno de los grandes beneficiarios de la inflación en Argentina, porque el sector financiero nuestro trabaja preeminentemente con cuentas sueldo, por las cuales paga muy poco o prácticamente nada, una caja de ahorro no paga nada, y después se da vuelta y esos recursos los presta a inflación más o menos algo. Con lo cual tiene un spread ahí nominal muy grande que es con el cual sostiene su estructura de costos. Yo lo he comentado en la última presentación de estabilidad financiera, que los costos de los bancos por préstamos son 3 veces los chilenos y los colombianos. Claro, los bancos argentinos también son 3 veces más chicos. Entonces acá la única apuesta posible para Argentina es que nuestros bancos se tripliquen. Y para triplicarse tienen que salir a buscar al depositante. De hecho, nosotros lo hemos dicho, el depósito en UVA es un depósito donde el depositante no puede perder. Y no hemos visto mucho entusiasmo por parte de los bancos en salir a captar esto. Ahora, cuando uno mira la rentabilidad de los bancos a lo largo de este año, la baja en la tasa de inflación ya se está haciendo sentir de una manera muy significativa en el cuadro de resultados de los bancos. De hecho, para que se den una idea, la rentabilidad nominal de los bancos en el año 2016 sube 24% respecto a la del año pasado, perdón, al año 2015. Es decir, en el 2016 la rentabilidad de los bancos subió 24% nominal. Y cuando uno mira a lo largo del año se ve que a medida que las tasas nominales y la inflación cae sobre fin de año, la rentabilidad. Entonces, a tu pregunta, para mí no es solo una cuestión de querer, es una cuestión de necesidad, porque nuestros bancos necesitan triplicarse en los próximos años para poder, digamos, generar los márgenes que les permitan en un contexto, digamos, tener una buena rentabilidad, la rentabilidad que se requiere para ese patrimonio neto,
con spreads mucho más bajos y tasas mucho más bajas. Así que va a ser una cosa sobre la cual vamos a seguir hablando muchísimo. Y cuando hagamos nuestra presentación en mayo del informe de estabilidad financiera, vamos a hablar de esto únicamente. Yendo hacia los bancos, justamente, el gobierno tiene intención, en un horizonte X, de eliminar o sustituir el impuesto al cheque. Algunos sostienen que podría ser sustituido por un impuesto a los depósitos, que me parece contradictorio con todo lo que acabo de escuchar. A las transacciones en efectivo, eso fue lo que circuló. Entonces yo lo que quiero preguntar es si los bancos le han acercado o han conversado con el Banco Central algunas alternativas. Yo entiendo que un conjunto de bancos le acercaron una propuesta al ministro de Hacienda, también nos la acercaron a nosotros, que es básicamente ver si grabando no los depósitos, sino los movimientos en efectivo de personas jurídicas se podría sustituir o no. Es una cosa que por supuesto es área de competencia de Nicolás y de Hacienda, por supuesto todo lo que nos consulten. Nosotros sabés que estamos en una cruzada contra el efectivo, así que vamos a estar claramente aportando esa discusión, pero entiendo que es algo, Liliana, sumamente incipiente, a punto tal que no, me parece que no debieras, no habría que darle mucho en este momento porque es simplemente una propuesta, ¿no? Sí, un elemento que va a ser importante este mes es que el Banco Central sí va a habilitar una operatoria para el manejo del efectivo entre los bancos, va a crear como una plataforma electrónica, creo que esto quizás ya lo mencionamos en algún momento, una plataforma electrónica para que el efectivo entre los bancos ya no circule vía el Banco Central, sino que directamente se haga el clearing entre los bancos. Eso va a ser un cambio bastante interesante que va a ocurrir, pero nos estamos yendo un poquito de tema. ¿Qué tal? Buenas tardes. Marcela Pagano del diario Clarín. Retomando un poco el tema de ayer de tema precios y la transparencia que se trata de instalar con las nuevas medidas, quería consultarles si el hecho de que se transparente el costo financiero de aquellas transacciones con tarjeta en cuotas, ¿piensan ustedes que puede contribuir a una competencia entre los bancos por, de alguna manera, ofrecer un mejor costo? Y si esto puede, a su vez, obviamente, reducir el costo financiero y no sé si que haya tasas sin interés, pero sí con interés más bajo. Eso por un lado, y también hablando ya de todo lo que son los créditos en términos generales, siguen habiendo críticas de distintos sectores por la falta de acceso al financiamiento o por el financiamiento demasiado elevado. En esta política de mantener tasas reales para incentivar el ahorro, si no hay un perjuicio, y no sigue habiendo un perjuicio para algunos sectores para impulsar el crecimiento económico. Esa es mi pregunta. Tomo un poquito rápidamente la segunda. En el segmento dólares, fíjate qué interesante, porque el segmento dólares es un segmento con tasa de interés real positiva en algún sentido. Y se multiplicó por 4 el crédito. Y las condiciones de financiamiento para nuestros exportadores, algo que también tiene que ver con la competitividad de nuestra economía, son probablemente creo que no se han dado nunca en términos del acceso al financiamiento, la disponibilidad. ¿Por qué? Porque hay gente que quiso depositar su dinero para que los bancos lo intermedien. Entonces, de nuevo, con respecto al tema financiamiento en pesos, pasemos al tema en pesos. Mientras tengamos 12% del producto en créditos, no vamos a poder salir de esa trampa. Y por eso nosotros hacemos tanto énfasis que acá el camino es el crecimiento de los depósitos como materia prima para que los bancos puedan crecer. Si no hacemos eso y nos equivocamos y pensamos que ese poco dinero que hay tenemos de alguna manera que no permitir que se pueda prestar con una tasa que le permita pagarle a ese depositante a ese plazo fijo un retorno apropiado, vamos a seguir siempre. Es lo que Argentina viene haciendo hace, como dije yo, desde el año 80. Bueno, llegó un momento que probemos algo diferente, porque del 80 a esta parte no funcionó. Estamos hoy, año 2016, con un sector financiero que es 12 puntos del PIB. Y tenemos, cruzando los Andes, tenemos un sector financiero que es 90 puntos del PIB. Entonces, yo no persistiría, y a veces eso implica hay que tomarse un tiempo, los procesos, pero bueno, hay que empezar a transitar en el camino correcto. Y sí, el otro punto, te agradezco la pregunta porque justo pensaba que es lo que me había olvidado de decir, que justamente al transparentar esto y ver el costo financiero uno puede comparar, ¿sí? Y ahora en la Argentina hay una situación un poco irregular donde en el fondo este descuento que yo te decía que
la tarjeta le hace al comercio, es uno independientemente del banco, sino que lo define la marca de tarjeta, lo cual es bastante raro. Esto ahora y además no lo ves. Vos decías, bueno, todos los bancos, 0 interés, y todo lo mismo. Ahora vos vas a ver, y ojalá empiece a aparecer bancos que digan, consumiendo con mi tarjeta, el costo financiero es, uno va a decir 30, otro 25, y que esa competencia empiece a bajar. Entonces, vos primero te des cuenta que el que te está prestando es el banco, cosa que es así. Segundo, sepas a qué tasa. Y tercero, sepas a qué tasa prestan los otros bancos. Eso es competencia, efectivamente, esa es la manera en que nosotros creemos realmente en que los mercados funcionan bien, cuando hay competencia y cuando hay transparencia. Entonces creo que realmente este fue un gran paso adelante que dio el Ministerio de Producción. Y en ese sentido, Lucas, si me permitís completar, se complementa con una norma que nosotros hicimos el mismo primer día, creo que fue el 17 de diciembre, que es esta obligación de presentar el CFT, vieron una tipografía que 5, entonces ahí como que ya no hay, o sea, ese es el costo. Como decía Lucas, en lo de hoy no se veía ese costo. ¿Cuánto pagaba yo de costo financiero? Bueno, ahora se va a ver ese costo. Eso siempre tiene que ser bueno, esa transparencia siempre. Y te agrego un punto más sobre la competencia, que es los plazos. Como ahora era de 0 interés y en el contado te tengo que cargar el interés, si te doy un plazo muy largo, te tendría que cargar demasiado el contado. Ya hay un punto que si no, la heladera tanto no puede costar. Claro. Mientras que ahora la heladera sale tanto. ¿Cómo la quieres pagar? Quizás te puedo ofrecer 24 cuotas, quizás 36. Claro. Total, eso no va a estar cargado en el precio de contado. Entonces, esta me parece que también va a abrir alternativas, no solo en tasa, sino en plazo de financiamiento al consumo. Muy buen punto. Sí, buenas tardes. Estañaro, de Tiempo Argentino. Volviendo al tema de precios, quería consultarlo porque hicieron mucho énfasis en la inflación núcleo AMBA y se mantiene relativamente elevada o estable en relación a las otras, y quería saber si ustedes tienen un diagnóstico de por qué este fenómeno y qué piensan que tiene que suceder para que bajen. No, es parte del proceso general de inflación, ¿no? Es un proceso. Después hay digamos, particularidades, ¿no? Hay, por ejemplo, en diciembre hubo algunas cosas, el sueldo de los porteros puntual que te van afectando, después en otro mes desaparecen. Para nosotros la núcleo es un elemento bastante importante de guía, porque es como que sacando los estacionales que tienen mucha fluctuación y que te pueden meter ruidos. Los estacionales, por definición, lo que suben en un mes bajan en otro, entonces no te cambian la tendencia del índice, ya por construcción. Y los regulados tienen particularidades que están muy concentrados en algún mes puntualmente. Entonces la núcleo para nosotros es la referencia fundamental. Bueno, el del AMBA, la verdad, nos hubiera gustado verla que vaya bajando más de lo que bajó en los últimos meses. Ponemos el foco ahí y los mecanismos son los mecanismos que tiene la política monetaria. Si la inflación no baja, uno tiene que ser más contractivo en lo monetario. Si la inflación baja, uno podrá ser menos contractivo. Es exactamente lo que hemos hecho hasta ahora. Es un único instrumento, una regla muy sencilla que nos permitió, como yo decía, bajar la inflación prácticamente en índice de precios a menos de la mitad y en mayorita a un cuarto en el segundo semestre. Así que bueno, que además, repito, lo hemos dicho muchas veces, no es ningún invento de este equipo. Esto es lo que ha hecho absolutamente todos los bancos centrales de todo el mundo. Buenas tardes, Paola Coaguín del diario Perfil. La primera pregunta tiene que ver con la discusión de los últimos meses del año pasado en torno a la importancia de mantener fijos los precios del combustible durante 2017, y dado que se mantiene la meta de inflación para este año en torno a entre 12 y 17%, quería saber qué importancia le están atribuyendo al aumento que se registró en enero y qué diálogo hay con otras áreas de gobierno sobre el horizonte para lo que resta del año. Y la segunda pregunta tiene que ver con las reservas internacionales y si es probable que veamos que se empiecen a invertir en otros instrumentos y a través de otros bancos a lo largo de este año. ¿Qué tipo de instrumentos serían y por qué se considera que tuvieron un bajo rendimiento en 2016? Claro. Bueno, con respecto a los combustibles no tengo mucho que decir. O sea, en una economía hay precios que suben, hay regulados que van a subir, otros productos como combustibles que van a subir.
el objetivo del Banco Central es el nivel general de precios y eso es un poco lo que nosotros vamos monitoreando, en función de eso reaccionamos, ¿no? Entonces, me parece que no hay nada particular, es un bien más de la economía, ¿no? Honestamente no tengo mucho más que decir que eso. Tu segunda pregunta sí es algo que a mi entender vamos a estar hablando mucho más. Tanto es así que probablemente en el próximo IPON hagamos un apartado puntualmente de esto que se refiere a lo que Paola, ¿no es? Paola, lo que Paola está preguntando es, acá se está produciendo un cambio bastante importante que es el siguiente. El Banco Central ahora tiene reservas, las puede invertir, porque básicamente hasta abril teníamos dos instituciones que de alguna manera estaban protegidas de los fondos buitres donde podíamos tener el dinero. Hoy podemos básicamente hacer acuerdos con 1, 2, 10, 15 bancos, que es la idea. Ya hemos empezado, pero apuntamos a tener acuerdo con unos 20 bancos para tener toda una diversidad de instrumentos donde el Banco Central pueda elegir invertir. Punto número 1. Y punto número 2 es también en un contexto de régimen de tipo de cambio flotante. Yo decía, en los últimos 6 meses no hemos intervenido en el mercado cambiario. Lo que hemos hecho, hemos comprado. También uno puede invertir con otra perspectiva temporal. Porque además de que no sabíamos dónde, no teníamos opciones para invertirlo, siempre había como la premisa de la liquidez porque no se sabía si las reservas alcanzaban. Entonces todo eso desapareció. Entonces a nosotros nos pone una obligación muy, muy importante de este patrimonio tan importante de los argentinos a tener un manejo muy profesional, y entonces este va a empezar a ser un tema mucho más importante, mucho más importante para ustedes, porque nos van a estar preguntando ahora mucho más sobre cómo es el rendimiento de las reservas, y mucho más importante para nosotros, y absolutamente bienvenida, y probablemente en el próximo IPON hagamos como una presentación un poquito más amplia de eso. Por supuesto que un Banco Central tiene que siempre en instrumentos, trata en general de instrumentos líquidos, trata en general de tener instrumentos cuyo estructura de retornos esté bien, tenga sentido dada la estructura de riesgos del país. No que, como dice, que tenga correlación negativa, sean retornos sean instrumentos que anden bien cuando uno tiene un shock negativo y viceversa, porque son los que producen la mejor capacidad de absorción de riesgo y de dilución de riesgo. Así que todo un proceso. Bueno, acá está Agustín Collazo, que es nuestro gerente de operaciones, que él está junto con Mario Torriani, que es un funcionario hace muchísimos años del Central, excelente funcionario, y ellos son los que están comandando un poquito este cambio nuestro, que incluye de todo, desde swap, en este momento estamos con swap de yenes, hemos pasado a plazos fijos de más largo plazo para subir el retorno, es decir, estamos en todo momento muy atentos a este tipo de mejora en el retorno de nuestros activos. Pero vamos a empezar a rendir cuenta de una manera mucho más concreta y mucho más específica, y quiero yo también más pública, de esto, que me parece que es una parte importante de nuestra tarea, y cada vez más. ¿Qué tal? Bueno, hola, ¿se escucha? Sí. ¿Qué tal? Buenas tardes. Belén Escobar, de la agencia Enea. Consultarle 2 puntitos. El primero, ¿cuál es el parámetro que utilizaron para comenzar a difundir el informe de política monetaria a partir de marzo cada 15 días? Y si creen que lo van a poder realizar de manera más espaciada. Y el otro puntito que quería consultar es si el Banco Central cree que las medidas implementadas por el gobierno, como el régimen anunciado ayer o la eliminación del 5% del IVA, puede colaborar con la informalidad, ya que ustedes están buscando la bancarización. Como se dice, paso a paso, ¿no? O sea, hoy estamos en una decisión semanal de tasas, nos parece que en este momento ya no es necesario, no amerita eso, que podemos tener más estabilidad. Nos va a dar más comodidad porque cuando tomemos cada información vamos a tener más, cada decisión vamos a tener más información, entonces uno puede de alguna manera hacer un análisis más parsimonioso de lo que está ocurriendo. Y no me ha pasado en esta conferencia de estar dando like, que justo la semana anterior había salido algo, el índice de la Ditela, y uno no había reaccionado, y entonces, bueno, porque uno toma una decisión en función de la visión de largo plazo. Así que vamos a cada 15 días, que es
seguimos en el universo de los bancos centrales con algo que no existe en ningún lugar del mundo, ¿no? O sea, como yo decía, lo estándar es cada una vez por mes o incluso menos. Pero bueno, veremos ahí dónde transitaremos un camino de eso y eventualmente sí, definitivamente el objetivo es eventualmente y la decisión es probablemente mensuales. Sí, definitivamente. El punto es que nos veremos cuando nos sentimos cómodos para hacerlo, ¿no? Nosotros la tarea de la bancarización me parece que es un objetivo para nosotros absolutamente central. Lo mencionó hace un ratito Lucas. Nosotros participé en Davos en un panel sobre la eliminación del efectivo en India. En India se produjo una cosa bastante significativa. Ellos eliminaron el 86% del circulante de un día para el otro. Fue algo parecido a lo que hizo Argentina con la SUBE. La SUBE, vale la pena en su momento, eliminó la demanda por monedas. Ustedes saben que el Banco Central en su depósito en Herrera tiene toneles y toneles y toneles de monedas para las cuales no hay demanda. Con lo cual la SUBE nuestra fue como un mini ejercicio de lo que hizo India a una escala absolutamente ciclópea, porque es India y porque además India es una economía donde la gente usa muchísimo más efectivo, o sea, no hay ni comparación con Argentina. La cantidad de efectivo que la gente en India tiene es más de 6 veces la que se tiene en Argentina, para darles una idea. Y sacaron el 86%. Nosotros, la verdad que hemos hecho otro proceso, lo ha explicado en varias ocasiones Lucas, que es primero es básicamente generar las plataformas de pago para transferencias directas, Todo Pago, ValePay, son las que ya están habilitadas y funcionando, plataformas donde uno puede poner cualquier cuenta bancaria y hacerse transferencias entre individuos, están totalmente interoperables, eso está totalmente funcionando. Y después lo hemos dicho varias veces, que nuestro mecanismo va a ser el modelo sueco. Y el modelo sueco fue como empujar un poquito a los bancos a que muevan la gente al mundo digital. ¿Cómo haces que los bancos empujen al banco digital? Haciéndoles muy oneroso o haciéndoles muy incómodo para ellos mismos manejar el efectivo. Entonces, por ejemplo, el Banco Central en este momento no está receptando efectivo de los bancos y por eso va a habilitar este mercado para que los bancos descarguen efectivo entre ellos. Claro, en este momento en enero, que el dinero que la gente tomó para las vacaciones vuelve, claro, hay un poquito de nerviosismo dentro de los bancos con este tema, pero hace 6 meses les venimos diciendo que... y bueno, y finalmente hay una idea final, que es que el efectivo en la economía está tan asumido como algo que tiene que estar, que nadie toma conciencia de que tiene muchísimo costo. Costo de producir los billetes, costos de la logística, del transporte de los billetes, de hacer que los... Entonces, Suecia, por ejemplo, lo que hizo fue decir, bueno, que el que usa los billetes internaliza ese costo. Entonces, cuando los bancos le pedían billetes al Banco Central de Suecia, el Banco Central de Suecia, bueno, listo, vas a pagar lo que salen estos billetes. Y así en 1 año y medio los bancos suecos bancarizaron el 94% de las transacciones. Pero en realidad, lo que nos decía, y lo dijo acá sentado en ese podio el presidente del Banco Central de Suecia, era: el efectivo tiene un costo que hoy la sociedad lo subsidia. Entonces, simplemente que la sociedad asuma y absorba y pague el costo que tiene el efectivo vis a vis los pagos electrónicos, que son mucho más eficientes y mucho más baratos desde el punto de vista de la logística, es un incentivo suficiente para que ese proceso se produzca. Así que ese es el camino que nosotros estamos llevando a cabo. Las medidas que vos decís también tienen su ribete fiscal, tienen su ribete tributario. En general tratamos de no opinar de las decisiones que tienen que ver con otras áreas, pero este es el camino que nosotros hemos trazado. Creo que es un camino que va a ser exitoso, es un camino que lo estamos haciendo gradual. Lo venimos hablando con los bancos prácticamente desde que arrancamos la gestión. Sí. ¿Alguna pregunta más? La última.
No la escucho, no te escucho, Liliana, no te escucho. Perdón. No, es una acotación, o sea, me parece que vamos más, ¿qué haces con la economía informal que tiene Argentina? Me parece más acorde un modelo del que implementó India que el que implementó Suecia, me parece, porque son otras variables que nosotros hemos decidido no ir... Perdón, es una acotación. No, pero eso era el punto central del debate. Entonces nosotros hemos dicho, creemos que tenemos la madurez y tenemos el tiempo para hacer esto de una manera gradual y voluntaria, ¿no? Porque en India, bueno, si leen los diarios, fue una cosa bastante fuerte lo que ocurrió. Sí. No, sobre la inflación núcleo, que algunos les preguntaron que no estaba cediendo, y ustedes era por ahí una de las preocupaciones. ¿Les asusta también el nivel de emisión que creció muy fuerte? Dijiste que tenía un poco que ver con el blanqueo, pero que está ya en el 29% anual, que la inflación no ceda y que ustedes estén también previendo un aumento de los pasivos monetarios para... Bueno, a ver, la inflación fue 1,4 en el último semestre. Hace 6 años que Argentina no tenía esa inflación. La inflación en diciembre fue 1,2. Entonces, simplemente, digo, en lo que es la evolución de la inflación, estamos satisfechos. Estamos diciendo simplemente, como dije, hombre precavido vale por 2. Acá tengo una señal, listo, entonces la escucho la señal. Pero, perdón. No, pero expectativas, por ejemplo, no ceden, están en el 21%, y enero, febrero, marzo, algunos dicen como que va a haber un piso en la inflación porque son meses estacionalmente altos. Ya hablamos, la estacionalidad, la verdad que no la podemos encontrar, la tratamos de encontrar en la estacionalidad del IPC y la verdad que es muy difícil encontrarla, la estacionalidad. Pero acordate que el esquema que nosotros tenemos es un dinero endógeno. Es decir, el dinero que la gente no quiere, la gente puede venir en este momento al 24% pases y deshacerse de ese dinero. Con lo cual los movimientos en la cantidad de dinero, típicamente en un régimen de metas de inflación con tasas de interés, son movimientos de la demanda de dinero que el Banco Central, cuando se producen, genera el efectivo y cuando no quieren se repliega el efectivo. Casi como que el mercado monetario no puede no estar en equilibrio. Ahora, a nosotros, como te comentaba, en noviembre empezamos a ver un aumento muy importante y que tuvo su pico el 3 de diciembre cuando el gobierno aumenta su demanda de dinero en 100.000 millones y eso arrastró todos los agregados monetarios. De esos 100.000 millones, ya 50.000 se reabsorbieron. Porque claro, el gobierno lo usa, el gobierno tenía la demanda de dinero, pero no los particulares. Entonces una vez que el gobierno le transfiere el dinero a los particulares porque paga lo que le corresponda pagar, lo que haya pagado, ese dinero fíjate que empieza a volver. Y yo creo que ese es un proceso que va a continuar en los próximos meses. Así que la verdad que no entiendo que es como unos números como que veníamos con una tasa de variación del 15% y de repente diciembre mostró una cosa totalmente atípica, pero bueno, imagínate con ese aumento en la demanda de dinero si el central no hubiera tenido este mecanismo para proveer esa flexibilidad. Y una cosa más que quería que aclararan es, hablaron de que apuntaban al índice de precios de mayor cobertura geográfica, que por ahora tomaban Ambato. O sea, eso no significa que van a cambiar el índice que están mirando para cumplir sus metas de inflación, ¿no? No, nosotros siempre dijimos esto, o sea, siempre hablamos de la inflación nacional. Entonces, desde el primer día, por eso están los videos que se puede ver, dijimos... Pero hay 10 puntos de diferencia, por eso digo, más o menos entre 5 o 10 puntos de diferencia entre el IPC nacional y el IPC AMBA, por eso. El IPC nacional y el AMBA, no, bueno, no sé, hoy no hay... No. Sí, lo dijiste, y Cava, bueno, está bien. Cava. Nosotros en principio, lo que siempre dijimos es que necesitamos tener como objetivo la inflación de la República Argentina. Entonces vamos a usar el número más amplio que tengamos. Publicado por INDEC, obviamente. No tenemos idea cuándo el INDEC lo puede llegar a hacer a eso, ni si se va a dar esa diferencia que vos estás diciendo. Hoy estamos focalizados, hoy estamos trabajando con el índice de AMBA y nada, estamos focalizados en eso. Creo que me lo preguntó alguien del cronista. Cuando se produzca, bueno, veremos cómo hacemos, pero siempre nuestro objetivo es que siempre dijimos que nuestro índice es el nacional, ¿no? El más amplio, de más amplia cobertura. No sé. Sí. Gracias. Listo. Bueno, muchas gracias a todos.